Puse a esta enseñanza que hoy quiero compartirles. ¿Sí? Y cuando meditaba en el libro de Lucas, capítulo 5, en la conocida como la gran pesca o la pesca milagrosa, ¿sí? Meditaba y pensaba un poco en lo que iba aconteciendo y la leía y la recontraleía y pensaba cómo muchas veces subestimamos como cristianos, como hijos de Dios, los momentos previos o las cosas previas, ¿sí?, a lo que Dios quiere hacer o a lo que Dios está por hacer. Y cuando me ponía a evaluar y a examinar la palabra, pensaba justamente en mi propia vida, ¿no? Y qué difícil nos es muchas veces disfrutar de los procesos. Nos es difícil muchas veces decir, no pesqué nada, como ahora vamos a ver qué le pasaba a Pedro, tengo que lavar las redes. No pesqué nada, ¿no? Hoy no me salió trabajo, pero tengo que dejar la maquinaria lista para el día de mañana, ¿no? Las cosas hoy no sucedieron como yo esperaba, pero tengo que planificar lo del día de mañana. Y cuando evaluaba y pensaba en lo que le iba sucediendo a Pedro, me daba cuenta que muchas veces el desafío constante es de crecer aun cuando aparentemente nada sucede, aun cuando aparentemente las cosas que vivimos, aquello a lo que nos dedicamos o determinadas cuestiones que van aconteciendo en nuestra vida aparentemente parecieran ser lo mismo, ¿verdad? Personalmente toda mi vida o desde que tengo uso de razón me dediqué a la venta, muchos años. Empecé vendiendo alguna torta rota, hecha pedazos, que por ahí alguien, no quiero decir nombres por las dudas, pero que alguien me dio para vender. Y empecé a vender, me sacaron a los piedrazos poco más. Luego vendía bolsitas de residuos. Me gustaba, la verdad, interactuar con la gente, me gustaba ser buscavidas, si se puede decir así. Me gustaba de alguna manera salir a la calle. Yo era muy callejero, esa es la verdad, hermanos. ¿Sí? Conozcan un poquito más. Era bastante callejero. Y fui con el tiempo adquiriendo determinadas herramientas, determinados recursos, cosas que Dios me permitió ir teniendo, ¿no? Ahora llegó un punto de mi vida donde esa línea dejó de ser así para empezar a ser una línea recta, e inclusive con algún. Y para mí fue un proceso difícil y hasta doloroso poder darme cuenta de que necesitaba renovarme, de que necesitaba reinventarme, de que necesitaba cambiar aún en medio de estar haciendo lo mismo. Digo lo mismo en términos de actividad en este caso, ¿no? Fue un proceso bastante difícil. Entonces, mientras esto sigue fallando, mientras leía esta historia yo me veía muy asemejado, me veía muy, es como que me miraba y era el espejo que me devolvía lo que de alguna manera me había estado sucediendo a lo largo de estos años. ¿Cómo hacer que en medio de cosas que parecen ser las mismas, cómo hacer que en medio de algo que parece ser rutinario, yo pueda seguir creciendo y no creer que todo está mal? Y no creer que la cosa no funciona. Porque vivimos en un mundo que justamente que parece que si no es todo el tiempo así, nada sirve, ¿verdad? Y cuando leía la pesca milagrosa, cuando leía esta historia en la que Jesús se encuentra con Pedro,
descubrí algunos principios, algunos conceptos, algunas cosas que fueron la punta del iceberg para mi vida hace algún tiempo atrás. Fueron algo que me permitió tomarme fielmente de ello, empezar a aplicarlo a mi vida y hacer que de ello mi vida empiece nuevamente a girar. Que mi vida empiece nuevamente a tener un crecimiento, pero ya no un crecimiento dictado por lo que el mundo te hace creer que es crecimiento, ¿verdad? Si tenés la cuenta bancaria llena, estás bien. Si tenés determinadas cuestiones guardadas ahí al costado en tu casa, estás bien. ¿Sí? Si la gente te valora, te admira y esto y aquello, estás bien. Eso te dice el mundo y te lo vende como crecimiento. Pero no tiene nada que ver con eso. Vamos a leer Lucas para poder empezar a profundizar un poquito más en esto que le sucedió a Pedro junto a Jesús. Lucas capítulo 5 dice: y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pueden prestarme atención acá. Cuando leíamos esta historia, leía esta historia y pensaba un poco en el tema de las redes, ¿no? Y me ponía a meditar un poco acerca de qué hubiese sido si efectivamente Pedro no hubiese lavado las redes. ¿Qué hubiese pasado en medio de esta historia, de esta situación, si a lo mejor los pescadores, después de volver de un día malo, de un día aparentemente negativo, de un día donde aparentemente no creció o no crecieron, se hubiesen limitado a decir: bueno, sí, las meto en la barca, guardo la barca y otra cosa mariposa? ¿Qué hubiese pasado? Cuando hablamos de redes, es importante que entendamos que tiene que ver con los recursos que Dios nos da, pero también es importante que entendamos esto, no solo tiene que ver con los recursos que Dios nos da, también tiene que ver con el orden que Dios quiere y puede traer a nuestra vida. ¿Sí? Muchas veces Dios nos da determinados recursos y Dios dice: yo quisiera bendecirte más, pero el problema es que estás despilfarrando lo que yo te estoy dando, empezando por el tiempo, ¿verdad? También nos sucede que muchas veces decimos, o Dios nos dice: yo quisiera bendecirte mucho más. El problema es que no das abasto. No podés ordenarte. Necesitas ordenarte. Primeramente en tu interior, pero necesitas ordenarte. Porque si no te ordenás, difícilmente yo pueda darte algo más. Aprendíamos hace algún tiempo atrás que
la palabra fidelidad también tiene que ver con buena administración. Si no sos fiel en lo poco, ¿cómo puedo darte mucho? Si no sos responsable con eso poco que yo te estoy entregando, ¿cómo puedo yo darte mucho más? Y Pedro, volviendo de un día pésimo en términos de trabajo, volviendo de un día donde las cosas claramente no le habían salido, podría haber dicho: no tengo ganas, estoy cansado. La verdad, estuve toda la noche pescando y no pesqué una mojarrita. No hablemos de un pescado, hablemos de una mojarrita. No pesqué nada, literalmente nada. Y a muchos de nosotros nos ha pasado así, que hemos terminado el día sin pescar absolutamente nada, que hemos terminado el día sin ver los resultados que esperábamos, ¿sí o no? A todos. Creo que acá no hay ninguno que, como bien dijo Diego, se maneje en platillo volador, ¿verdad? Creo que no hay ninguno. A todos nos ha pasado. Y Pedro, a pesar de esa frustración aparente por magros resultados o nulos resultados, toma la decisión de ser fiel en lo que debía ser fiel, en lo aparentemente poco. Y agarra y dice: bueno, listo, vamos a... Y se pone a lavar sus redes. Paralelamente a lo que Pedro estaba haciendo, se encuentra con otra situación, otro acontecimiento, un gentío que estaba agolpándose contra la orilla del lago. Y yo me imagino, estoy limpiando las redes, me imagino la cara de Pedro, ¿no? Estoy limpiando las redes y esta gente me va a ensuciar todo. Ahora, Pedro tomó la decisión correcta. Él decidió seguir siendo fiel en lo poco. Y yo hoy quiero compartirles a cada uno de ustedes 3 principios, 3 actitudes que han bendecido mi vida de tal forma que hoy, aun cuando la liñita no era así, aparentemente, están trayendo resultados a mi vida y están bendiciendo mi vida. Y me están permitiendo darme cuenta, entre otras cosas, que podemos disfrutar del proceso. Porque esa es la parte más difícil de todo esto, ¿verdad? A veces no vemos los resultados como le pasó a Pedro y podemos llegar al punto de decir: no, esto no es así, y lo descartamos. Podemos llegar al punto de, como claro, la sociedad nos ha dicho que si no estás teniendo resultados, y algo habrás hecho mal. ¿Pero qué resultados? ¿Los resultados que te dicen allá afuera? ¿O los resultados que Dios me dice en su palabra? ¿Cuáles son los resultados que estamos buscando? Y yo quiero compartirles 3 principios, 3 actitudes que han cambiado mi vida, que me han bendecido enormemente y que me están permitiendo lentamente, pero de forma segura, encontrar la bendición de Dios para mi vida y para lo de los míos. La primera: despiertos. Despiertos. Por alguna razón la Biblia menciona que en un momento puntual donde Jesús se encontraba enseñando, ve 2 barcas en la orilla del lago y escoge una. Algo sucede en esa situación, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que sucede. Lo que les puedo decir es: escoge una en vez de la otra. Yo no sé, tal vez el otro dueño dijo: me voy a dormir, estoy cansado, tuve un día duro, no tengo ganas de estar escuchando palabrería. No sé qué es lo que cruzó por la mente, por el corazón del otro dueño de la barca. La cuestión es que Jesús vio 2 barcas, vio a 2 personas lavando redes, pero eligió a una.
Y en medio del cansancio y de la frustración de que no conseguía los resultados esperados, la Biblia cuenta que el dueño de una de esas barcas estaba allí escuchando, y era Simón. Allí estaba él, escuchando. Veía el gentío, veía a Jesús que estaba enseñando, y ahí estaba él terminando de lavar sus redes. Y cuando termina de lavar sus redes, él podría haber dicho, me voy a casa. Como muchas veces nos hemos sentido tentados, vos y yo. Ya está. ¿Para qué voy a insistir? Si ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que pensar o desarrollar o soñar. Pedro estaba cansado. Estaba frustrado tal vez por la situación. Muchas veces hemos vuelto a nuestros hogares del trabajo, de la vida, en medio de una situación con las relaciones, en medio de un problema que hemos tenido, en medio de una situación económica que nos aqueja, hemos vuelto a casa y hemos vuelto con la cabeza y con ganas de echarnos al fondo de la cama y no salir por los próximos 25 años. Muchas veces hemos vuelto así. Pero en medio de ese cansancio, esa frustración que acechaba el corazón de Pedro, Pedro se toma un respiro, un tiempito para escuchar a ese hombre que estaba enseñando. Terminó de lavar y se quedó a escuchar. Y en un momento, sin darse cuenta, se encuentra con que el desconocido estaba arriba de su barca, ¿verdad? Pedro lavaba sus redes y algo estaba viendo. No sabía explicarlo, pero en el ambiente percibía algo diferente. Él no sabía explicarlo, pero estuvo atento, estuvo despierto a pesar del cansancio, a pesar de la frustración, a pesar de los problemas aparentes, estuvo atento, despierto, listo. Algo puede haber acá. Algo puede haber acá hoy. Si podés estar despierto, algo puede haber en tu vida hoy. Si podemos estar despiertos, algo puede haber en nuestra vida hoy. Pero no nos movamos de la orilla. No nos vayamos más lejos. No nos movamos de la orilla. Pedro estuvo atento, despierto, listo, dispuesto, a pesar del cansancio, a pesar de todo, de todas las excusas que podría haber hilvanado y que fue las que hilvanó seguramente el dueño de la otra barca. Pedro estuvo despierto. Si estás lavando tus redes, has dado y entregado lo mejor de vos y aún así las cosas no son como esperás, no pierdas la expectativa. Seguí escuchando, seguí atento. Dios te ha visto lavar redes, como me vio a mí. Año 2014 dije, quiero estar en la crianza de mis hijos. No quiero vivir la vida viajando. Ya era en ese tiempo vendedor de autos y viajaba por todos lados. Y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero estar en la crianza de mis hijos. Quiero ver a mis hijos crecer. Porque para mí eso era más importante que toda la plata del mundo que pudiera obtener. Lo que no imaginé es que ese cambio, esa decisión, iba a traer aparejada otras cosas, iba a hacerme perder otras cosas aparentemente. Porque debo confesarlo, que inicialmente lo vi como una pérdida, hasta que empecé a amar el proceso, hasta que empecé a degustar el proceso y a disfrutar de las cosas que Dios hacía. Y me di cuenta de que no solo la elección que había hecho era la mejor elección que podría haber hecho, sino que además me di cuenta de que Dios tenía
nuevos planes y nuevos propósitos para mi vida, como los tiene para lo de cada uno de nosotros. El problema es que a veces no estamos atentos, no somos sagaces, no estamos dispuestos, no estamos pendientes de lo que nos pueden decir. A veces hasta un consejo te puede salvar la vida. ¿Pero qué se mete este o esta? Y lo descartamos. ¿Saben cuántos consejos he recibido y correcciones y exhortaciones en todos estos años? Primero de Dios, luego de mi pastor. Pero también he tenido que recibir y aceptar algunas correcciones o quejas de mi esposa, por ejemplo. Y tuve que aprender a amar el proceso. Tuve que aprender a amar el proceso. El día que decidí que no iba a volver a trabajar como vendedor, no imaginé lo que venía. Créanme, no lo imaginé. Había estado acostumbrado a estar con los bolsillos medianamente llenos y de repente, bueno, acá tengo la llave de la iglesia. Y de repente, aparentemente, nada. Y de repente Dios me ponía en un lugar y en una situación y en un proceso que no esperaba. Pero podría haber dicho tranquilamente, me voy a dormir, no tengo ganas de estar escuchando un nombre, pero eligió estar. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el solo hecho de estar bendice? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Infinidad de veces. Aunque a veces no entendamos nada, no estemos de acuerdo con algo, aunque a veces no sepamos nada, aunque a veces aparentemente las cosas salgan mal. Aparentemente digo, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? El estar bendice. Y Dios vio a lo largo de estos 7 años cómo diligentemente, viento, sol, lluvia y lo que fuera, nos íbamos caminando al lugar que fuere. Hoy lo tenemos cerca dentro de todo. Pero muchas veces no estaba tan cerca, igual íbamos. Muchas veces las situaciones no eran las más favorables, igual estábamos. ¿Por qué? Porque yo había algo que había comprendido. No me muevo de la orilla. Si no es al fondo, no me muevo de la orilla. Porque puedo perderme algo. Puedo perderme algo por ser un dormido. Decile al de al lado, así sacamos un poquito la seriedad. No seas dormido, no seas dormida. No seas dormido, no seas dormida, no seas dormida ahorita. No seamos dormidos. A Pedro las cosas no le salían. Su vida aparentemente iba mal, pero Pedro optó por estar, optó por permanecer. El solo estar bendice, iglesia. Y Lucas 9:32, la versión Dios habla hoy, dice: aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Es decir, Pedro ya se estaba haciendo un poquito más avesado, ¿no?, en estas situaciones, y sabía que a pesar del cansancio tenía que tratar de mantenerse despierto, listo. Si Pedro y sus compañeros se hubiesen dormido, no hubiesen visto la gloria de Dios. Si Pedro y sus compañeros se hubiesen dormido, hubiesen descansado físicamente, pero se hubiesen perdido algo mucho más importante para sus vidas. Sin embargo, a pesar del cansancio, dice la Biblia que buscaron las maneras de estar despiertos. ¿Sí? Y pudieron ver la gloria de Dios.
Entonces Jesús lo mira a Pedro, lo mira y ve que ha terminado de lavar sus redes y que está ahí sentadito en su barca. Y la elige. Pero sé que estás cansado, sé que estás al límite de tus posibilidades, sé que ya no tenés respuestas. Yo sé todo eso, Pedro. Sé que muchas veces has intentado una y otra vez y te has dado nuevamente contra la pared porque lo haces en tus fuerzas. Pero déjame subir a la barca. Ahora estoy viniendo, estoy yo. Yo sé que estás cansado, sé que muchas veces decís, no sé qué pasa. Y lo que pasa es que estás en un proceso. Y Dios te está madurando. Y a veces salen lágrimas. Y a veces salen enojos. Y a veces frustración también. Pero Dios quiere sacarte bueno. Dios quiere sacarme bueno. Dios quiere sacarnos bueno. O buenas. Entonces Jesús entra a la barca y yo creo que le habla al corazón de Pedro y le dice, Pedro, ahora sí, movete porque ahora entro yo. Yo te voy a procesar. Yo voy a hacer que aprendas a disfrutar de las cosas que voy haciendo, aun cuando no veas aparentes resultados. Aun cuando sigas lavando redes. Ahora voy a trabajar yo en tu vida. No tendrás miedo para hablar, no tendrás miedo para invitar a alguien, no tendrás miedo para evangelizar, para tomar la iniciativa, no tendrás miedo para hacer, no tendrás miedo a caminar, a emprender y a tomar decisiones. No vas a tener miedo a cambiar hábitos y costumbres que se han hecho una rutina en tu vida, pero que sabemos que están mal. Vas a perder el miedo, porque yo voy a estar en tu barca. Vamos a perder el miedo, vamos a empezar a disfrutar de ese proceso donde Dios va haciendo cosas en nuestra vida que nosotros decimos, la pucha, no lo había visto nunca. Nunca había visto que esto fuera así. Y tantas veces me quemé con leche, como dice el dicho, ¿no? Pero solo una cosa te pido, Pedro. Estate atento. Estate despierto. No te duermas. Vamos con el segundo punto. El segundo punto es obedientes. Obedientes. La obediencia es vital en la vida cristiana. Es vital. Es vital. Sin obediencia, todo lo otro es en vano. Todo lo otro es en vano. Algunos sinónimos de obediencia: disciplinados, dócil, sumisos, cumplidores, respetuosos, serviciales, fieles. Cuando decidís estar, escuchar, prestar atención y buscar a la persona de Jesús, entonces estás preparándote para algo nuevo y diferente. A veces venimos 1, 2, 3, 4, 5, y yo les conté que durante años vine así. Y escuchaba algunas palabras, bendecían determinadas áreas de mi vida, otras, y yo veía que en lo laboral mi situación seguía aparentemente, ¿no? Y yo le decía al Señor, Señor, ¿para cuándo? Pará, cabezón, pará. Porque muchas veces tengo que reconocer que la impaciencia me ganaba. ¿A quién no? Si cuando nos toca en el bolsillo, qué difícil se hace entrar a depender de Dios.
Y saben que tuve que empezar a permitirme que Dios empiece a trabajar en esa área fundamental de mi vida. Algo que va a cambiar las atmósferas de tu vida, de tu familia. Pedro, quédate en la orilla, no te muevas, no seas cabezón, no te alejes. Quédate dando vueltas aunque sea, porque una palabra de Dios puede transformar toda tu vida. Una palabra que escuches por estar atento puede hacer que tu vida dé un giro radical. O peronista, como le quieran decir, no sé, ¿no? Una palabra. Una simple palabra que tiene la capacidad de cambiar nuestra eternidad. Puedes bendecir tu vida, la de tu familia, tu iglesia, tu trabajo, tu empresa, tu ciudad. Por haberte quedado en la orilla esperando, aunque sea, voy a esperar. Ya sé que hice todo, lo humanamente posible, pero hago una milla más. Yo decido hacer una milla más. ¿Y saben cuántas veces con mi señora redoblábamos la apuesta y decíamos, hagamos una milla más, amor? Aun cuando a veces en la frustración y el cansancio merodeaban y soplaba. Y yo le decía a mi señora, sigamos porque algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Podríamos haber dicho no, paso o gracias, simplemente. ¿No? Como muchos hacen. No quiero seguir lavando redes y mucho menos haciendo esto. Pero se podría haber hartado y haber dicho, déjame así como está. Me tienen podrida las redes, encima huelen mal, tengo que andar soportando. ¿Sí? Pedro podría haber dicho eso. Y Dios sabe que algunos de nosotros alguna vez lo hemos dicho. Y quisimos abandonar las redes. Y quisimos abandonar lo que Dios quería que sigamos haciendo. Tomaste, sin embargo, o tomamos la decisión de obedecerle y permanecer, tener listas las redes y estar atentos. Agarró Pedro, terminó de lavar sus redes y cuando podría haberse ido a su casa como el de al lado, dijo, me quedo. Y ahí estaba con sus amigos, yo me los imagino, ¿no? Che, vamos a ver qué dice este hombre. Vamos a escuchar, dicen que es un profeta. Y se ponen a interactuar ahí entre ellos y, bueno, se sientan en su barca y de repente el gentío se agolpa cada vez más y se encuentran con que el desconocido ahora estaba sentado al lado de ellos, en la barca. Jesús ve a Pedro en medio de la reunión expectante, cantando con júbilo en el tiempo de comunión, lavando redes. Viene a la iglesia y aunque las cosas no le salen, con gozo, con alegría, cantándole al Señor. No entiendo nada, Señor, de lo que estás haciendo. Tengo que ser honesto con vos, pero lo acepto. Lo tomo. Y ya me lo imagino a Pedro en la barca, cantando. El hombre de Galilea. No era eso, ¿no? Orando y cantando, recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí. Y sacando de lo profundo de su ser
algo que a lo mejor había tenido escondido porque no se había animado a decir, porque no se había animado a expresar. Pero Pedro ahora se encontraba con Jesús y Jesús estaba viendo el corazón de Pedro y veía que había expectativa, que había fe, que había disposición a obedecer. Se da cuenta Jesús de que está atento y dispuesto. Por eso Jesús dice, es acá. Pedro está mirando a su alrededor, mucha gente a la orilla. Pocos con la atención suficiente para meterse en lo que estaba Jesús diciendo. Y muchos menos con la convicción necesaria para obedecer. Y ahí estaba él. Mucha multitud, pocos entendiendo tal vez, y muchos menos dispuestos a ser obedientes. Sin embargo, Pedro sabía en su corazón de que necesitaba ir un pasito más allá. La orilla estaba bien, pero no podemos vivir en la orilla. La orilla fue buena para determinados momentos, pero Pedro sabía que necesitaba ir más allá. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Otra versión dice, mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Algo escuchó Pedro a Jesús decir que activó su fe. Y ya no quería estar en la orilla, pero su fe se había activado. Algo enseñó Jesús en ese momento, en ese lugar, y cuando Pedro lo escuchó, lo vio, dijo, está buena la orilla, pero quiero ir más allá ahora. Y allí mismo, y allí mismo comienza a cantar, a alabar, a pensar en mi fe tiene que crecer. Yo sé que lo que este hombre está diciendo, lo que esta persona está diciendo puede cambiar mi vida. Algo se activó en su interior. De tal manera que mientras Jesús enseñaba y enseñaba, porque claro, acá leemos la Biblia y parece que transcurrieron segundos de una cosa a la otra, ¿verdad? Pero la verdad es que la enseñanza debe haber durado un rato largo. Y Pedro iba creciendo en su fe, porque iba notando cómo el proceso era bueno. Porque se daba cuenta de que él estaba haciendo lo que debía hacer. Recibió una palabra, la apropió y su fe empezó a crecer y empezó a crecer. A Jesús le resulta agradable ver fe e invita a este dueño de la barca llamado Simón a moverse, a meterse mar adentro, pasar desde la orilla hacia el centro del mar. Es moverse allí donde las cosas ocurren, efectivamente. Pero la orilla estaba muy buena, pero ahora vamos mar adentro. Vamos mar adentro, porque estuvo muy bien que activaras tu fe, estuvo muy bien que aceptaras el proceso. Ahora yo quiero invitarte a pasar un paso más allá. Vamos a empezar a crecer y vamos a empezar a crecer a mi manera. La orilla no es tu sitio es en las profundidades del océano, allí donde las cosas suceden. Siempre escuchamos cuando Diego habla de no nacimos para estar estacionados, no somos autos.
Y Dios se mueve con los que se mueven. La orilla no es tu sitio, Pedro. Donde Dios se mueve con aquellos que se mueven, donde Dios es quien mantiene el control de tu vida y la mía, allí en el océano, mar adentro, en las profundidades, donde yo pierdo el control, donde yo no manejo el bolsillo, no manejo nada en realidad, absolutamente nada, es Dios. Y Pedro podría haber dicho: Señor, ya lo intenté varias veces. Sin embargo, él volvió a la orilla, lavó sus redes, terminó de lavar sus redes, hizo la milla extra y antes de irse a casa dijo: ¿y si cambiamos un poco la rutina del día? ¿Y si doy un pasito más? Y se quedó escuchando a un profeta, a un predicador que estaba en ese momento enseñando. Él empezó a hacer su parte. Para ver un milagro, vos y yo tenemos que hacer lo nuestro. A veces creemos que recibo mi milagro ahora. Cae del cielo, efectivamente. Pero hay algo que vos y yo debemos hacer. Hay algo que vos y yo debemos realizar. Y Pedro algo tuvo que hacer. Mi barca, pensó Pedro dentro suyo, vuelve al mar ahora, pero ahora lo hace con el rey en ella. Ya no voy a mi manera, ya no voy como se me ocurre, ahora vuelvo de la mano del rey. Imagínate la frustración, y esto yo me ponía a pensar, ¿no? Imagínate la frustración e impotencia del dueño de la otra barca al enterarse que Pedro, el pescador o el escamoso, no sé si... Imagínatelo, Pedro el pescador con la pesca más grande de toda la historia de la región. Y el tipo, su competencia, habiéndose perdido tal oportunidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor dijo, ya está, de 8 a 12, listo. ¿Quién me va a decir algo si yo soy el dueño? O porque a lo mejor le pagó migajas a un ayudante y el ayudante dijo, ¿qué me voy a quedar acá? Si encima que me pagan miseria, me voy a mi casa. Y se perdieron la pesca más grande de la historia hasta aquel entonces. Tal vez te estás yendo de la orilla simplemente porque decidiste cumplir y nada más. Porque estás cansado o cansada, porque no le encontraste sentido a permanecer allí. 7 años permaneciendo. No me salían de primera mano las cosas, iglesia. Una y otra vez. Y está de testigo, están mis padres de testigo, y los que por ahí me conocen un poco más también están de testigo. No salía. Frustración tras frustración. Y tuve que aprender a depender de mi padre. Tuve que aprender. Lo único que Dios me estaba pidiendo es quédate, permanecé, Pedro, no te vayas. No te vayas, Sebastián. No seas sonso. Quédate aunque sea en la orilla. Y espérame. Porque nos vamos a encontrar. Y cuando me encuentres no me vas a soltar nunca más. Nunca más.
Y tuve que aprender a confiar en que Dios iba a llegar, en que Dios iba a estar, en que lo iba a encontrar. Tuve que obedecer. Y a veces volvía de determinadas reuniones, un montón de encuentros, actividades, un montón de situaciones. Y nada. El lunes era lo mismo. Aparentemente, ¿no? Y Dios me estaba procesando, y me estaba procesando, y me estaba procesando. Y yo al principio no lo entendía. Miren que me lo decían, ¿eh? Me lo decían. Y a veces costaba entenderlo. Hasta que empecé a encontrarle el gustito a lo que Dios hacía alrededor mío y en mi vida. Tercer punto. Bendecidos. La obediencia trae bendición a tu vida, a tu familia, a tu iglesia, a tu ciudad. Muchos, además, se ven beneficiados por la misma, de tu fe, de mi fe. Cuando vos y yo obedecemos, atraemos la bendición a nuestra vida. Pero además, por efecto dominó, también permitimos que otros sean bendecidos con lo que Dios ha decidido bendecirnos a nosotros. Pedro estaba pescando, estaba en mar adentro con Jesús y Jesús le dice, ahora sí, tac, larga las redes y dice que las redes se rompían, que no daban abasto, tuvieron que llamar a otros. Porque nunca, nunca, nunca la bendición es para mí. Para que yo me haga el... Lo único que haces es cortar ahí con todo lo que Dios quiere hacer. Cuando escucho sus palabras y decido apropiarlas en mi vida, ellas me llevan a caminar por un camino diferente a aquel que transitaría cuando no escucho. Claro, un camino que no es fácil, no es amplio, no es asfaltado. Tiene muchos baches, ¿eh? No es fácil. Pero es un camino de libertad, es un camino de plenitud, es un camino de bendición. Alguna vez les contaba, le dije al Señor en oración, Señor, yo sé que soy bendecido. Yo sé que soy bendecido, pero ¿será posible que materialicemos algo un poquito ahora? ¿Será posible? ¿Es posible un adelanto, Señor? Alguna vez oré así. Claramente no obtuve respuesta, ¿no? No porque Dios sea un egoísta, sino porque me estaba procesando. Porque quiere bendecirme a su manera. No a la mía. No como se me ocurre. No viviendo como se me canta. Y alguna vez he contado cómo Dios muchas veces hacía esas cosas. ¿Sí? Muchas veces en nuestra economía familiar, a veces hacíamos como los chicos, ¿vieron? Estirábamos el chicle, bien estirado, que alcance hasta fin de mes el chicle. Así como los chicos con el chicle, así hacíamos muchas veces con la economía. ¿Por qué? Porque Dios me estaba enseñando a depender de Él. Y me lo sigue enseñando, no es que ya la tengo clarita, ¿no? Me lo sigue enseñando día a día. Hoy lo tengo más asumido, hoy es algo que ya es una convicción en mi vida, es algo que lo comprendo cabalmente, es algo que se ha transformado en carne para mi vida. Sé perfectamente que la provisión viene de Dios. Alguna vez, sobre final de año, les conté en alguna otra prédica,
hablábamos con mi señora y dijimos, bueno, necesitamos ropa para los chicos, vamos a comprar esto. Cuando entramos a hacer números y sobrepasaba el límite de la tarjeta, no, de la tarjeta no. Sobrepasaba el límite de nuestra economía. Entonces dijimos, bueno, no compramos nada. No dijimos eso, ¿no? Dijimos, bueno, me acuerdo que eran puntualmente 11 y pico de la noche y ya la cabeza así, le digo a mi señora, amor, deja eso, vamos a descansar, mañana será otro día, vamos a confiar en el Señor. Señor, dejamos todo en tus manos, chao, listo. 1 o 2 semanas después, unos cuervos benditos que Dios decidió usar, 2 bolsas de ropa completamente nuevas, así. Zapatillas, medias, pantalones, remeras, abrigos para los dos, para empapelar todo el continente. Y yo podría haber dicho, no, pero yo soy el que tiene que comprar las cosas. Acá está el hombre de la casa, ¿no? Sociedad en la que vivimos. Sin embargo, Dios me dijo, yo decido cómo te bendigo, cómo te proveo. Si yo quiero proveerte así toda tu vida, ¿qué vas a renegar de mí? Porque a veces parece que si no es con mi mano, si no es con mi esfuerzo, no sirve. ¿Y si Dios quiere bendecirte a través de otro? Entonces tuve que aprender también en esto. Dios es mi proveedor. Pablo dependía prácticamente el 100% de lo que las iglesias muchas veces le enviaban. Pero claro, nosotros no concebimos un evangelio así. Porque eso no es éxito, eso no es bendición. Claro que es bendición. Hasta el día de hoy, zapatillas completamente nuevas que mis hijos usan. Miren si no es bendición. Cuando decido mantenerme escuchando activamente, estar atento y obedecer, empiezo a estar más cerca de aquello que Dios quiere traer a mi vida. Voy a la iglesia aunque estoy cansado, no tengo ganas, pero si puedo estar atento, Dios puede traer algo a mi vida. Si puedo obedecer, Dios puede traer algo a mi vida. Si puedo dejar de hacerme la otra o el otro, en criollo, ¿no? Si de verdad puedo prestar atención a lo que Dios me está pidiendo, entonces Dios puede traer algo nuevo y diferente a mi vida. Si Pedro se hubiese movido del lugar, Jesús se hubiese quedado sin púlpito, tal vez. En vez de la barca tendría que haber improvisado tal vez con alguna otra cosa, ¿no? Ahora, Pedro se hubiese quedado sin bendición. Jesús cambiaba el púlpito, usaba otro, no tenía problemas. Pero vos, Pedro, podés quedarte sin lo que Dios quiere darte y hacer en tu vida. Por no estar, por no obedecer, por no escuchar. Por el contrario, Pedro permaneció y el milagro que Dios trajo a su vida llevó bendición a todos los que allí se encontraban. Aceptemos el desafío de escuchar, de obedecer y seguir a Jesús. Va a ser mucho más fácil, mucho menos doloroso inclusive.
7 años. 7 años. 7 años desde que tuve mi último trabajo en lo que a mí me gustaba, hasta que Dios volvió a darme algo en lo que siento que soy como pez en el agua. ¿Cuántos han visto Papá a la Fuerza? La película de John Travolta y Robin Williams. A ver, levanten la mano todos los... Que la vieron, iba a ser un chiste, pero dije, no. Levanten. Bien, Papá a la Fuerza. Una película que en un momento dado se encuentran ambos viviendo juntos, ¿sí? Y por alguna razón se cambian de pastillas o algo así, ¿verdad? De medicamentos. Y en este intercambio de pastillas tienen que ir a un lugar que es un velorio, entre otras cosas, ¿no? Y de repente están todos en un velorio llorando con una tristeza absoluta, y por alguna razón John Travolta se encuentra con una sonrisa imposible de borrar. Y cuando pensaba en esto, el otro día, mientras estaba en una imprenta, había ido a retirar algunas cosas que tienen que ver justamente con mi trabajo. El primer cartel que Dios me permite realizar sobre mi actividad. Primer cartel. Ustedes dirán, la pucha, ¿qué? Aprendí a disfrutar el proceso, gente. Aprendí a disfrutar el proceso. Primer cartel. Y fue cómico porque le contaba a mi señora, cuando me entregaban el cartel, las carpetitas, algunas impresiones que tenía que hacer de determinados papeles, estaba dentro mío con una sonrisa y no podía evitar guardar esa sonrisa. No podía evitar sacarla, ¿no? Que quería de alguna manera ponerme un poquito más serio y no podía. Y la gente que estaba al lado me miraba como diciendo, estamos en una rutina, flaco, estamos, no sé si en un velorio, pero... Y me veían que yo reía y no paraba de reír, estaba feliz. Feliz. ¿Por qué? Porque aprendí a disfrutar el proceso. Y Él transformó mi lamento en baile. Y me ciñó de alegría. Entonces volví a mi casa y había determinada brisa, y el cartel, que es un cartel medio frágil, por ahí es como que se levantaba un poco y parecía que iba volando, ¿no? Y créanme que cuando volvía le decía al Señor, gracias. No gracias por el cartel. No gracias por las carpetitas, cosas materiales. Gracias porque me enseñás. Isaías 24:14 dice, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Otra versión dice, pero habrá quienes alcen la voz y canten con gozo por la grandeza del Señor, desde el mar darán voces. Y otra versión dice, estos pocos levantarán la voz y cantarán por la majestad de Jehová, alzarán el grito desde la mar. Allí mar adentro, cuando Dios decida bendecirte, recordarás que el proceso fue bueno, que valió la pena. Y para ir terminando dice Hechos 2:28, una versión que encontré que me encantó, dice, me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia.
Porque cuando aprendemos a valorar lo que Dios valora, nos contagiamos de lo que Él nos da, de lo que Él tiene. Nos contagiamos de su presencia, nos contagiamos de sus sonrisas, nos contagiamos de su gozo, nos contagiamos. Por eso yo quiero animarte, primero quiero que nos pongamos de pie y quiero animarte en esta tarde a que aprendamos a lavar nuestras redes. Manifiéstate aquí, tú que sanas, tú que todo lo puedes, manifiéstate en mí. Vamos, decláralo. Tu palabra me dice que sano soy, me recuerda que soy libre en el nombre de Jesús. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. ¿Cuántos lo creen? Tú que salvas, tú que llenas todo, manifiéstate aquí. Tú que sanas, tú que todo lo puedes, manifiéstate en mí. Oh, oh, tu palabra me dice que sano soy, me recuerda que soy libre en el nombre de Jesús. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí, Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí, Él tiene el poder para romper las cadenas. Ante la presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Ante la presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí, Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibe tu milagro y dilo. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí, y Él tiene el poder para romper las cadenas. Ante la presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Ante la presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Todo vuelve a nacer en ti, Señor, mi Salvador. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, Dios. Tú estás aquí, Señor.